Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a comenzar con la clase número 5. Pero antes, hagamos un breve repaso de la clase anterior. ¿Recuerdan que estuvimos trabajando en la crisis del antiguo régimen y que en ella vimos los factores que la desencadenaron, como la culminación que se da el 14 de julio de 1789? ¿Lo recuerdan? Bien. En la clase de hoy vamos a continuar con este proceso revolucionario, pero también vamos a destinar un tiempo, sobre todo al final de la clase, para hacer un repaso general de las clases anteriores, ya que la semana que viene, o la clase que viene, tenemos la evaluación. Bien, dicho esto, volvamos a la clase de hoy y vamos a introducir la pregunta problema. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Podríamos pensar que estos derechos tienen como precedente a la Revolución Francesa? Bien, para responder a este interrogante, veamos las actividades que tenemos de la clase de hoy. Primero, vamos a leer un texto conjunto, ¿no?, de la Revolución Burguesa, titulado, la Revolución Burguesa. Bien. Entre agosto de 1789 y septiembre de 1791, la Asamblea tomó una serie de medidas que ponían fin a la sociedad estamental y establecían la igualdad civil y jurídica. Paralelamente, se produjo en las zonas rurales levantamientos de campesinos contra los señores feudales, los cuales fueron asesinados y sus castillos saqueados e incendiados. A este movimiento social por la justicia y la fraternidad de los hombres en 1789 se lo conoce como el Gran Miedo. Bien, como para comenzar y hacer una breve síntesis de este párrafo, vamos a decir que la Asamblea Constituyente tomó una serie de medidas que ponían fin a la sociedad estamental y que establecían la igualdad civil y jurídica. Y por otro lado, se producía al mismo tiempo, por toda esta revuela que se genera, ¿no?, los campesinos de diferentes lugares de Francia azotan castillos o a sus señores feudales, ¿no?, en algunos casos asesinando a sus señores y en otros casos tomando el castillo o saqueando los lugares y proveyéndose de bienes e insumos que tenían en ese lugar. Veamos las acciones que llevaron adelante la Asamblea Constituyente. El 4 de agosto de 1789 se decretó la supresión de los derechos feudales y se declaró ilegal el sistema de impuestos existentes, mientras que el 26 del mismo mes, los miembros de la Asamblea aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establecían los principios de libertad, igualdad y fraternidad, y que van a constituir la base de toda legislación revolucionaria. Frente a estos hechos, el rey toma la decisión de huir de Francia con intención de pedir ayuda, pero es detenido en Varennes en junio de 1791 y desde entonces la familia real queda recluida en el Palacio de las Tullerías. Como consecuencia, debió jurar a la Constitución francesa. Bien, podemos decir que la Asamblea Constituyente lleva adelante dos acciones importantes, ¿no?, que una es decretar la supresión de los derechos feudales y la otra es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no?, que establecían como principios libertad, igualdad y fraternidad. Amén, ¿no?, de lo que la decisión que toma el rey de querer huir para pedir ayuda a potencias extranjeras y que vayan en su salvación, ¿no? Bien. La elaboración de la nueva Constitución, que se redacta en septiembre de 1791, por la que se crea un sistema de monarquía parlamentaria que establece la separación de poderes. El rey, que antiguamente tenía todo el poder, ahora solamente va a tener el poder ejecutivo, pero el legislativo se lo reserva la Asamblea, y mientras que el judicial quedaba ejercido por los llamados tribunales, en los cuales la aplicación de la justicia debía ser común para todos los franceses. A finales de 1791, la Asamblea Constituyente es reemplazada por la Asamblea Nacional Legislativa. El estallido de la guerra no se hace esperar. Por medio de la Declaración de Plinix, en agosto de 1791, los nobles y gobernantes, por derecho divino de todas partes de Europa, se ponen de acuerdo en que la restauración del poder de Luis XVI no es solo una cuestión de solidaridad, sino más bien la salvaguardia del absolutismo. La guerra estalla el 20 de abril de 1792. La Asamblea Nacional Legislativa convoca a voluntarios para ir a la guerra. Estos acuden de diferentes regiones de toda Francia y se congregan en París, pero el rey
vetó esta convocatoria y evidenció su solidaridad con las potencias extranjeras. Esto generó que una multitud se dirija al Palacio de las Tullerías y le exigiera la renuncia, ¿no? En una breve síntesis, podemos ver aquí en la imagen cómo queda a partir de ahora, ¿no? Con la redacción de esta Constitución, cómo quedan destinados los poderes. Que antiguamente se los adjudicaba todo el rey, ahora queda dividido en tres poderes, que son el ejecutivo, que eso es lo único que va a obtener el rey, mientras que el poder legislativo lo va a suceder la asamblea y el judicial va a quedar ejercido por estos llamados tribunales. De esta forma tenemos la división de tres poderes en vez de uno como estaba consolidado antiguamente. Bien, veamos cómo la Asamblea Legislativa decidió entonces suspender al rey y convocar a una convención nacional para dictar una nueva constitución y reorganizar el Estado. Se abría así una nueva fase en la revolución. La etapa de la Asamblea Nacional concluye con la victoria en Valmy sobre el ejército de Prusia y la masacre de prisioneros políticos de la clase aristocrática en septiembre de 1792. La Convención Nacional, que es una asamblea que se atribuye todos los poderes del Estado y es dominada por dos partidos políticos, los girondinos y los jacobinos. Bien, para hacer otra síntesis, podemos decir que a partir de la exigencia de la renuncia del rey por querer colaborar con las potencias extranjeras, la asamblea decidió suspenderlo, convocar a una nueva convención, ¿no? Como una nueva asamblea que va a permitir que se atribuyan todos los poderes del Estado, que hasta ese momento estaba dividido en tres. A partir de ahora, en la convención, va a quedar nuevamente centralizado estos tres poderes, ¿no? Esta convención nacional, que es una asamblea y se atribuye todos los poderes, está dominado por dos partidos políticos, en su mayoría, ¿no? Los girondinos por un lado y los jacobinos. Veamos quiénes son. Los girondinos, belicosos en el exterior y moderados en el interior, son un cuerpo de elocuentes y brillantes oradores que representaban a los grandes negociantes de la burguesía provinciana y a la refinada intelectualidad. Bien, aquí en las imágenes ilustrativas podemos ver quiénes eran este tipo de personajes y a quienes realmente representaban estos girondinos, que eran el sector moderado de esta revolución. Veamos los jacobinos. Los jacobinos eran los representantes de la burguesía media, clases populares, artesanos y campesinos. Los jacobinos eran liderados por Maximilien Robespierre y Georges-Jacques Danton, quienes fueron predominantes durante la segunda etapa de la convención. Estos representaban el ala más radical de la Revolución Francesa. O sea, que ellos querían ir por más derechos y por avanzar en este proceso de la Revolución Francesa, que los girondinos querían llegar hasta un cierto límite, ¿no? Teniendo en cuenta la situación del rey, que fue como es revocado de su monarquía, Luis XVI fue juzgado por la Convención Nacional en diciembre de 1792 y ejecutado en enero de 1793. A mediados de ese año, un rápido golpe de los jacobinos desplaza al grupo liderado por los girondinos e instalan la república, ¿no? Vamos a decir que esta convención, que era una asamblea liderada sobre todo más que nada por girondinos en este momento, o en esta parte, es desplazada por los jacobinos al ver que la revolución se moderaba y no avanzaba en lo que ellos proponían. De esta manera instauran la república. Durante la república liderada por los jacobinos, llevaron adelante medidas populares como la imposición de precios máximos para los alimentos básicos y la abolición de impuestos feudales, aplicando severas penas a quienes no la acataban, pero no logrando el efecto deseado. En el plano político desencadenaron una ola de terror contra los aristócratas y enemigos de la revolución. Se promulgó una nueva constitución donde ofrecían al pueblo sufragio universal, el derecho al trabajo, alimento y aunque no pudieron ponerlo en práctica. La tragedia de Robespierre y de la República Jacobina fue la de tener que perder forzosamente ese apoyo. El régimen era una alianza entre clase media y masas campesinas. La popularidad de los jacobinos disminuyó debido a la guerra y sus graves consecuencias en la economía. A la oposición de los girondinos se suman otras fuerzas que cuestionaron la política del terror. El 27 de julio de 1794, los grupos políticos opositores produjeron un golpe de Estado, conocido como el golpe de Thermidor.
los principales líderes jacobinos, entre ellos Robespierre, fueron ejecutados y así finaliza la República Jacobina, ¿no? Para hacer una breve síntesis, podemos decir que durante este periodo no solamente las medidas que tomaron y llevaron adelante en el plano económico, sino que en lo político generaron una ola de terror, ¿no? Ejecutando a todo aquel que cuestionara sus políticas o se oponía a esta revolución, tildado o llamado como contrarrevolucionaria. De esta forma, obviamente, los encarcelaban y los ejecutaban. Una vez finalizada la era de la República, ¿no? Tras la ejecución de Robespierre y la disolución de la Convención Nacional, la revolución se adentró en una fase moderada. Fue redactada una nueva constitución en 1795 y se crea el Directorio, así denominado porque el poder ejecutivo quedaba en manos de 5 miembros, 5 directores, ¿no? Siempre y cuando sean moderados y no sean de ala radical o de una oposición como los jacobinos. En tanto que el legislativo, ¿no? Volviendo a los poderes, en tanto que el legislativo descansaba en 2 cámaras, el Consejo de los 500 y el Senado. Un militar de prestigio, Napoleón Bonaparte, se convirtió durante algún tiempo en el árbitro de la política, ya que los conflictos internos seguían latentes y no había, digamos, una línea conductora por la cual seguir. De esta forma, en noviembre de 1799, Napoleón decide poner fin al sistema mediante un golpe de Estado. A partir de allí, podemos dar por finalizada la revolución y comienza un periodo de consulado, obviamente dirigido por Napoleón Bonaparte. Bien, una vez dicho esto, vayamos a las actividades. De acuerdo con el texto visto en la clase anterior, que fue la crisis del antiguo régimen, y la de hoy, el de la revolución burguesa, responder. Describe la forma de gobierno en Francia antes de 1789. ¿Por qué la toma de la Bastilla es un símbolo y detonante de la revolución? Nombra los logros de la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Cuál es la determinación de la Constitución en cuanto a los poderes del Estado? Una vez finalizada la actividad 1, pasaremos a la actividad 2. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que siguen a continuación. Bien. El siguiente texto son una serie de artículos que son extraídos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactados en 1789. Solamente voy a mencionar las preguntas. A. Señala en qué artículos se expresan las siguientes cuestiones: soberanía nacional, derechos humanos, principales libertades y principio de igualdad. B. Enumera los derechos y libertades que se citan. Bien, una vez finalizada la actividad 2, y obviamente la 1, vamos a intentar a ver qué respuesta podríamos tener, ¿no?, para esta pregunta-problema que proponían en la clase de hoy, que decía: ¿podríamos pensar que estos derechos tienen como precedente a la Revolución Francesa? Bien. Una vez ya finalizada la clase 5, pasaremos brevemente al repaso general. Para ello, solamente vamos a mencionar 2 actividades. Una, que es definir brevemente el concepto de revolución, ¿no?, abocado a la clase 1 que estuvimos trabajando. Y 2, con la información que tienen en sus carpetas, completar los siguientes cuadros. Uno de la revolución industrial, en la cual les voy a pedir ubicación en el tiempo, ubicación en el espacio, las causas, innovaciones técnicas, división del trabajo y división de clases sociales. Mediante que en el otro cuadro de la Revolución Francesa les voy a pedir tanto ubicación en tiempo en el espacio, las causas, y los cambios realizados y las consecuencias que de ello derivaron. De esta manera podemos dar por finalizada la clase número 5. Desde ya, muchas gracias.